Ahora nos vamos a meter con lo que yo le decía al comienzo del programa. La ministra Bullrich anunció que a partir de hoy, porque la resolución ministerial tiene fecha abarcativa desde hoy, desde el 4 de diciembre, dice que las fuerzas de seguridad federales, tengamos en cuenta federales, que dependen de la nación, van a tener la posibilidad, van a tener la alternativa de usar armas de fuego contra aquellas personas que consideren que están cometiendo un delito. Lo deben hacer en defensa propia o en defensa de otras personas o en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. Para impedir la comisión de un delito o que represente quizás la pérdida de vida del propio efectivo de seguridad o de un tercero. Hay una gran controversia con este tema, porque están los que están a favor, dicen bueno, y los que están en contra. Según Bullrich, la ministra, el 99% de la gente que muere en la calle lo hace a manos de un delincuente. Es decir, de alguien que quiere cometer un delito, y lo vemos todos los días y todo lo demás, lo tienen mal. Nosotros queremos la opinión de una persona idónea, porque ha pertenecido a las fuerzas de seguridad, en este caso de la provincia, pero es un hombre con una muy importante experiencia en este tema. Es un comisario general retirado de la policía de la provincia de Salta y ha sido jefe de la policía justamente. Nosotros queremos charlar con él para que nos dé su impresión, su punto de vista, como un hombre con la experiencia de él en este rubro. Estoy hablando del comisario general retirado de la policía de la provincia, repito, es jefe de policía Jorge René Siliste, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Sí? Hola Jorge, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, Jorge? Hace rato que no charlamos, ¿eh? Sí, es cierto. Así que le agradezco mucho la deferencia de atendernos como siempre, ¿eh? Así que bueno. Por favor, siempre a disposición. Bueno, Jorge, lo queremos escuchar atentamente. Queremos que un hombre con su experiencia nos cuente y nos diga cuál es su parecer sobre esto que se ha conocido a través de la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, yo creo que no varía en mucho a lo que es en la actualidad, porque todas las acciones de los policías, me estoy refiriendo a las acciones policiales, a las acciones en procedimientos, siempre están supervisadas administrativamente por los oficiales superiores y en caso de haberse cometido un delito por la justicia. O sea que siempre las veces que la policía está autorizada por ley de usar las armas de fuego, ya eso más o menos está ya reglamentado, pero de hace muchísimo tiempo, a través de las leyes vigentes que rigen, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la policía. O sea, todo accionar de un policía siempre va a estar supervisado e investigado a través de la justicia. Ahora, ¿por qué se desata tanta controversia, Jorge? Yo creo que es como para instalar, yo digo, ¿no? Me imagino como para instalar dentro, qué sé yo, de la agenda periodística, un tema que en realidad, yo le digo con toda sinceridad, no varía en absoluto, porque el policía siempre tuvo la facultad de usar las armas de fuego en defensa de la vida, de la propiedad y de la libertad de las personas. O sea, obviamente que ahí influye muchísimo el tema de que
criterio, porque el uso de armas de fuego no se puede, ¿cómo le puedo decir?, estandarizar. No es, porque ningún procedimiento es igual a otro. En consecuencia, siempre va a estar sujeto a la revisión de la justicia. Ahora, el gran revuelo se armó, y creo yo, pues, bueno, está muy politizado, usted conoce mucho de este tema, Jorge, le tocó vivirlo tan de cerca todo, ¿no? Los vaivenes de la política en la fuerza cuando usted la conducía en Salta. Pero todo creo que se multiplicó a partir de lo que pasó con este colega suyo, policía federal, el agente Chocobar, con el caso este que se dio en La Boca, ¿no? Donde el policía actúa en base a lo que le dice su formación y todo lo demás, pero resulta que ahora Chocobar enfrenta una acusación por homicidio y aparte le han embargado los bienes por 400.000 pesos. Y entonces yo lo comentaba acá y lo decía, bueno, pero entonces le están quitando la razón de ser al policía. ¿Quién se va a animar a actuar si dice, che, si yo hago para lo que me entrenaron, para lo que vivo, y resulta que al final ahora el delincuente soy yo? Creo que a partir de ahí se está generando este cambio en la forma de actuar de la fuerza. Es mi punto de vista, comisario Silige, no sé cuál es su mirada. Sí, sí puede haber sido un disparador. De todas maneras, como yo le decía, como eso está sujeto a la revisión de la justicia, en primera instancia se lo acusaba a Chocobar del delito de un supuesto abuso de armas. Posteriormente, en segunda instancia, se logró determinar de que él jamás hizo el disparo con intención de matar, sino que el disparo que impacta en la persona que fallece es producto de un rebote. Eso quedó comprobado a través de o sea, pero siempre, todo el accionar policial siempre va a estar sujeto a la revisión de la justicia y obviamente a criterio de algunos jueces que por ahí pueden ser más garantistas y otros menos garantistas, pero bueno, creo que en eso estamos sujetos todos los ciudadanos, policías y no policías. Exactamente. Ahora, yo lo decía antes de empezar a conversar con usted, Jorge, hay dos palabras que de alguna manera creo yo son el meollo, ¿no?, de la cuestión en esto, porque cada policía, estamos hablando de fuerzas de seguridad nacionales, ¿no? Cada policía, llegado el momento de una circunstancia límite como esta, tendrá que merituar lo que las palabras estas hablan de peligro inminente. Y ahí tiene que aparecer la capacidad de raciocinio, bueno, toda una cuestión absolutamente personal de cada policía, de cada efectivo de la fuerza de seguridad, para hacer una merituación y decir, estoy ante un peligro inminente. ¿Y eso cómo se puede eventualmente luego medir si actuó como correspondía o no? Bueno, eso es muy imposible de estandarizar, porque cada hecho, como le decía anteriormente, es totalmente distinto, independientemente de la percepción de peligro que tiene cada individuo. Dentro de la misma policía, hay policías que tendrán una mayor sensación de peligro y hay otros que menos, hay unos que van a ser más arrebatados y otros probablemente más criteriosos, pero bueno, todo el accionar tiene que ser merituado en forma individual y en forma particular. O sea, es muy difícil. Por eso yo no soy partidario, por ejemplo, de los protocolos. Por ahí se pretende estandarizar. Hay un secuestro y dice hay que cumplir con el protocolo. El protocolo puede ser una guía, pero como les decía hace rato, cada hecho tiene sus características particulares que lo hacen distinto. Y en consecuencia, ahí juega muchísimo el tema del criterio del personal interviniente. No nos olvidemos que el policía tiene que actuar casi con la rapidez de un árbitro de fútbol. Claro. Es instantáneo. Es instantáneo. Entonces, de ahí en más, pero ¿qué es lo que le va a dar
el criterio policial, la experiencia. Por ahí yo siempre digo de que podemos decir de que la fuerza ha conseguido un policía después que una persona ha ingresado y a los 10 años, 8, 10 años, vamos a decir, este es un policía. Mientras tanto, el hombre tiene que estar siempre guiado por otra persona de mayor experiencia, sin lugar a dudas. Ahora, ¿y cómo se puede llevar a la práctica concreta esto, comisario Silige, si vemos que muchos, no solamente acá en la provincia, sino también a nivel nacional, vemos que apenas no terminan de hacer el curso y ya están con un arma en la calle custodiando algo? ¿Cómo hacemos para poder cumplir con esto tan importante que usted dice? Claro, pero yo creo que eso hasta el público lo percibe, porque hay veces que uno sale y se da cuenta que el policía no da la sensación de seguridad. Al contrario, da ganas de ir a protegerlo por la actitud que es verdad, claro. En consecuencia, por eso yo creo que ahí es donde tienen que intervenir, ¿no es cierto?, todos los oficiales superiores para tratar de determinar, que yo creo que en la gran mayoría de los casos lo hacen, pero bueno, por ahí puede haber situaciones en donde la actitud del policía, lejos de infundir respeto y seguridad, por ahí infunde más bien ganas de protegerlo, como le decía. Sí. Entonces, eso es lo que se debe llevar a cabo dentro de la educación del policía, para que cuando salga la gente que transita por la calle realmente vea un policía y vea un referente de su seguridad. Pero como le decía hace rato, eso tiene que salir de la persona. Exacto. Ahora, según su experiencia, ¿no?, que le tocó conducir la fuerza policial acá en la provincia, la educación que se le da, no solamente desde el punto de vista académico, sino de lo que es la práctica en sí, digamos, de la tarea propia de un policía, ¿usted cree, comisario Silige, que es la adecuada a la que se le imparte a quienes aspiran o quieren entrar a ser efectivos de seguridad? Mire, yo le puedo decir de que he observado, no tan solo en la policía de acá de Salta, sino en las policías del país, que las policías tienen muchísimos elementos técnicos, muchísimos conocimientos por ahí, hasta intelectuales podríamos decir, pero creería yo que hay que hacer mayor hincapié en el tema de la vocación y de la actitud de servicio, que eso es lo que hace distinto a un policía de otro. Yo creo que las policías, y especialmente la policía de Salta, está muy bien equipada técnicamente. Es más, hay gente que es muy profesional, pero el ser policía no es únicamente conocimientos técnicos y conocimientos profesionales, sino que lleva adentro una especie de llama, de pasión, podríamos decir, por la actitud de servicio. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Yo recuerdo cuando era chico, y esto que usted decía, ¿no? Uno miraba la imagen, la estampa del policía, y sabía que ahí había un hombre en el cual podía confiar y todo lo demás. Y aparte de eso, el policía era como que lo miraba nada más a la persona y sabía cuál iban a ser las intenciones. Era como se dice por ahí en la calle, los relojeaba y ya sabía cuál podía ser la intención que tenía. Y eso nacía de la propia experiencia, del propio, a lo mejor como usted dice, ¿no?, del deseo, de la vocación de ser policía. Yo creo que eso no está en la calle, en cada policía. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos han cambiado, la sociedad cambió y la policía se nutre de la sociedad. En consecuencia, yo creo que la gran tarea consiste en reclutar, tratar de reclutar buenas personas y a partir de ese momento empezar a formarlos como policías. Un buen policía y mala persona, eso no encaja, no existe.
Ujú. Ahora, claro, muchas veces se dice, hay gente que ingresa a la policía como una salida laboral y no es a lo mejor como en los tiempos suyos, Jorge, donde Pero seguro. verdaderamente había una vocación, usted llegó a ser comisario general, jefe de la policía, porque usted era un policía nato, digamos, que vaya a saber de cuándo tendría la vocación de serlo, ¿no? Sí, pero por ahí yo creo que a veces la ausencia de líderes, de líderes en el buen sentido, o sea, de referentes, mejor dicho, dentro de una institución, por ahí hace que uno pueda andar medio a la deriva. Yo tuve la suerte, le digo, del momento de mi ingreso, de encontrar que probablemente sea gente sin haber sido sin gente, mejor dicho, gente sin mayores conocimientos técnicos, intelectuales, pero con una gran entrega, con una gran vocación de servicio. Ujú, Entonces, yo creo que eso suplía todo lo demás y era lo que se podía transmitir a la gente. ujú. Yo creo Exactamente. que se podría hacer, porque la policía de Salta, por ejemplo, cuenta con muy buen elemento humano. En consecuencia, yo creo que haciendo unos ajustes en esto, que yo estimo que es lo que sería conveniente, yo creo que la policía va a seguir ostentando el dicho ese de que hay, que dentro de la República Argentina es una de las mejores policías, ¿no? Ujú, exactamente. Ahora, Jorge, ¿cree que esto se va a trasladar a las provincias? No sé cómo llamarle, protocolo, algunos le quieren llamar Sí, la... es una directiva que Ujú, se dio un cambio en el reglamento, que ujú, en realidad eso existió siempre, antes, pero yo le digo, a 30 años antes, ya uno sabía de que en el momento de hacer el procedimiento era conveniente darse a conocer como policía, ujú, porque eso, como todo es sujeto a la revisión de la justicia, evidentemente que ayuda al policía en el momento de responder ante la justicia diciendo me identifique como policía. ujú. La otra parte puede decir, no, yo pensé que eran unos ladrones y Ladrón, me claro. defendí. Exacto. Por eso digo de que eso nos enseñan, pero desde hace muchísimo tiempo, Ujú, a identificarnos siempre como policía. ujú, Que yo creo que ahora dicen, no, ahora no es necesario identificarse. No le hace tanto. Yo creo que por más que el reglamento o la directiva diga no es necesario, los policías lo van a seguir haciendo porque saben que es una forma de poderse defender. ujú. Por eso, será necesario que las provincias, como son autónomas en este sentido, ¿no? La nación no lo puede obligar. Sería conveniente que las provincias adhieran a este protocolo, a esta nueva, a este reglamento, como usted dice, Jorge. Yo creo que como mensajes políticos cada provincia de acuerdo a su pertenencia política va a tratar de adherirse o no a esta iniciativa. Ujú, De todas maneras, como le dije al comienzo, no, yo creo desde el punto de vista del actor policial, no hay una variación así sustancial ni nada por el estilo. ujú. Las dos últimas. Seguramente habrá que esperar a ver qué sucede, ¿no? Ya porque comenzó hoy 4 de diciembre, a partir de las 0 horas, comenzó, digamos, a regir este nuevo reglamento y veremos si es que actúa, digo yo, como disuasivo, ¿no? Frente a la eventual, ante un potencial delincuente que dice, che, mira, mejor no salgamos a hacer macana porque nos van a balear sin miedo. A lo mejor habrá que esperar si es que hay indicadores que digan que esto puede bajar el índice de inseguridad. ¿Pasará por ahí la cosa como para hacer alguna evaluación, Jorge? Sí, pero también es cierto de que al primer procedimiento que haga la policía, y gran parte, o por lo menos un sector, va a decir, es gatillo fácil, ¿me entiendes? Esa era la otra, Este, la otra claro, pregunta, claro. Claro, esa era claro, la otra porque yo pregunta, creo porque... que Sí, la escúchale. ningún, yo creo que ningún policía sale con la intención de comprarse un problema
haciendo un uso indiscriminado del arma. Eso sería una persona que está enferma. Pero el policía que se precie de tal va a seguir lo mismo que siempre, tratando de usar el arma cuando sea necesario y cuando a su criterio vea de que está en peligro inminente él o las personas a quien trata de defender. Exacto. Y eso siempre va a estar sujeto a lo que diga la investigación policial y judicial. Claro, porque bueno, hay algunos organismos como el CELS, el que dirige Horacio Berbisky, entre otros, ¿no? Organismos de derechos humanos, que por ahí uno mira, ¿no? Los derechos humanos y dice, che, pero qué gracioso. Ahora que la idea es combatir al delincuente, aparecen los derechos humanos, pero cuando lo combaten o cuando lo matan al ciudadano ejemplar, los derechos humanos hacen silencio de radio, me extraño. Bueno, el CELS ya habla de plantear una inconstitucionalidad basándose justamente en esto que usted acaba de decir, comisario Silis, que dice esto es como una licencia para matar, le dan la libertad al policía para que mate y los casos de gatillo fácil se multiplicarán por cientos. No, por eso yo, como le decía, van a surgir algunos sectores aduciendo o teniendo como bandera esta situación. Pero, vuelvo a repetir, no está variando en nada al actuar que venía realizando la policía y que va a seguir realizando, porque yo creo que todos los policías tienen muy presente que uno de los primeros, que los deberes fundamentales en todas las policías, lo primero que le hacen aprender como una especie de Padre Nuestro es esto que yo les mencionaba, defender contra las vías de hecho la vida, la propiedad y la libertad de las personas, con todas las herramientas legales, ¿no es cierto?, que rigen su funcionamiento. ¿Qué significa eso? Que eso está perfectamente establecido ya en las normativas, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años, en qué caso se puede hacer uso del arma y en qué caso no. Y todos los hechos tienen que ser sujetos a una revisión. Por eso le digo, no creo que desde el punto de vista, ¿cómo le puedo decir?, funcional, tenga muchísimo que ver, ¿no?, este tipo de iniciativas. Tengo un mensaje, ¿no?, que me hacen llegar y me dice que escuchan atentamente, ¿no?, al comisario Silis, que le mandan saludos, dice que usted ha sido el mejor jefe de policía que tuvo la policía de la provincia. En serio, ¿no?, le hacen llega ese mensaje. Y dice esto, yo digo una cosa, dice, si no quiero que me maten, no salgo a delinquir. Eso es todo lo que dice el comisario. Si no quiero que me maten, no salgo a delinquir. Pero obvio, el delincuente sabe perfectamente a lo que se arriesga cada vez que sale a delinquir. Hay algunos de que tienen mayor aprecio por su vida y otros que no les interesa absolutamente nada. En consecuencia, están dentro de las reglas de juego. Lo mismo que el policía sabe que cuando va a ir a hacer un procedimiento, su procedimiento puede ser cuestionado y en consecuencia tiene que actuar de acuerdo a lo que su experiencia, su criterio, el sentido común le dice que tiene que hacer. Y para eso se necesita muchísima vocación. Por ahí hay policías de que prefieren mirar para otro lado. Yo digo, eso no son policías, son empleados de la policía. O sea, el policía de vocación sabe perfectamente que está permanentemente en riesgo de perder la vida, en riesgo de que lo procesen, en riesgo de que un montón de problemas que pueden surgir a través del extorsionar. Pero él tiene que estar interiormente satisfecho, sabiendo de que ha cumplido con su deber. Yo decía eso con el tema de Chocobar, que quizás sea el caso más emblemático, ¿no? Yo digo, bueno, pero si yo soy un efectivo de seguridad, estoy viendo, digamos, de manera concreta, así lo agarran con la mano en la masa, como se dice, a un tipo acuchillándolo a otro, y yo actúo, y resulta que después el que tiene consecuencias soy yo, y yo la segunda vez lo voy a pensar 2 veces, eso decía yo, que nunca he sido policía. Yo digo, si yo veo que voy a actuar y me voy a comprometer, voy a poner en riesgo
mi propia seguridad, la de mi familia, con un juicio, con un embargo, y me hago el disimulado, me hago el que no vi nada y sigo caminando. Ese era el gran riesgo que se corría. Sí, yo siempre, cada vez que conversábamos este tema con amigos o con otras personas, siempre decía, uno lo dice en ese momento, pero posteriormente cuando ocurre el hecho, es algo inconsciente, es algo que uno mismo va a ofrecerse y probablemente va a volver otra vez de nuevo a participar en un procedimiento sabiendo todos los riesgos que corre. Pero bueno, eso es precisamente lo que nosotros denominaríamos vocación. Una vocación. Comisario Jorge Siliche, la verdad que ha sido un gusto volver a charlar con usted, ¿no? Siempre, cuando estaba en la función, siempre hemos tenido diálogos constantes, pero cada vez que aparece una cosa de esta, nos encanta tener posibilidad de llamarlo. Le agradezco mucho la charla y lo comprometo para que sigamos viendo a ver cómo sigue esto, cómo evoluciona, como digo, si será para bien, esperemos que sí, pero bueno, la idea es que lo sigamos charlando. Bueno, para mí también es un gusto conversar con usted, siempre hemos tenido un buen diálogo, así que estoy a disposición, cuando usted guste, lo podemos charlar. Le mando un fuerte abrazo, comisario, que esté usted muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Adiós.